Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo un tema del que tenía muchas ganas de hablar y ya desde hace bastante tiempo. Es una de las muchas injusticias que se producen en el mundo. Es el acoso, la persecución y, como dice Estados Unidos, el genocidio de los uigures. Los uigures son una etnia cuyo idioma pertenece al grupo de lenguas túrquicas. De hecho, muchos de ellos se han refugiado en Turquía. Y ellos viven en el noroeste de China. Es una etnia específica y pertenecen principalmente a la región autónoma uigur de Xinjiang. También tiene una mezcla y eso se puede ver en los rasgos, incluso en las ropas, de kazajos, pueblos del Kirguistán y de Uzbekistán. Y hay una parte de esta etnia, de la etnia uigur, que vive en la zona de Hunan. Y además son musulmanes. Su religión es el Islam, su libro es el Islam. El gobierno de la República China se ha propuesto eliminar y borrar culturalmente y religiosamente a los uigures. Y de hecho están llevando a cabo todo tipo de maniobras a todos los niveles. Por ejemplo, quitarle las tierras, ya que son agrícolas, son gente que vive de la agricultura. Migraciones masivas de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria en China, y poco a poco hacerlos desaparecer como etnia, que su cultura y su religión, muy importante, desaparezcan. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial a finales de agosto expresó su preocupación por la situación de los uigures. Estamos hablando de centenares de miles hasta 1 millón que es posible que estén en lo que las autoridades de China llaman centros de formación profesional, pero no son ni más ni menos que cárceles. Cárceles de reeducación. O dicho de otra manera, cárceles donde les lavan el cerebro. En estas cárceles, pues los chinos, que son bastante expertos, y esto ya se vio en la revolución cultural de Mao Zedong, les obligan durante todo el día a escribir confesiones de arrepentimiento acusándose a sí mismos de delitos contra China y contra el comunismo. Les obligan a estudiar leyes, a estudiar himnos del Partido Comunista, a escribir alabanzas y loas al comunismo y a abjurar del Islam, abjurar de su etnia. Les obligan a estudiar mandarín. Y, bueno, de cara al mundo, China dice que son centros de formación profesional, es decir, que no, nada. Pero lo cierto es que la gente va ahí obligada y amenazada por la policía, la gente no puede salir con libertad, y según algunos uigures que hoy están en Kazajistán, sufren palizas, hambre, miedo, intimidación, golpes con porras eléctricas, es decir, el comunismo de toda la vida.
Estamos hablando de lo que podría ser 1 millón, no se sabe. Hay un reportaje muy interesante de la BBC donde pues el Partido Comunista Chino organiza una visita guiada a un centro de reeducación. Y ahí pues aparecen uigures muy felices. Esto me recuerda mucho a cuando Cruz Roja Internacional organizó una visita a un campo de concentración nazi y ahí aparecía gente haciendo deporte y actividades al aire libre, como que, bueno, esto es maravilloso, es como son como unas vacaciones. Esta es la misma propaganda comunista de siempre, o la misma propaganda totalitaria de siempre. En este caso comunista, porque la China es un partido, es un país comunista. La BBC llevó a un reportero y ahí encontró a uigures bailando, haciendo PowerPoint con modernos ordenadores, diciendo que el Partido Comunista Chino era lo mejor que había, aprendiendo a hacer una cama para enseñarles a trabajar en hoteles, y según la profesora se tardaba de 2 a 4 meses en aprender a hacer una cama. Claro, le decía el tío, ¿pero cuánto tiempo tardan en aprender a hacer una cama? Y dice, 2 a 4 meses. Y dice, ¿4 meses? Y dice, hombre, la mayoría de la gente aprende a hacer una cama en 2 meses. Ah, sí. Es tremendo. Cuando el periodista se acercaba a los uigures y les preguntaba, bueno, pero ¿usted por qué está aquí? ¿Ha cometido algún delito? Y la respuesta es no. Yo no he cometido ningún delito, he cometido un error. Le pregunta a otro uigur, ¿podéis rezar aquí? ¿Os dejan rezar? Y él no, es que como esto es un sitio público, rezar está prohibido en los centros públicos. Los errores son construir una mezquita, leer el Corán, haber viajado al extranjero, haber enviado dinero a tu familia fuera, y todo porque el gobierno comunista chino dice que están combatiendo el terrorismo islámico. Hasta donde yo sé, los uigures son muy pacíficos. No son terroristas. Sí, son musulmanes, pero no son terroristas. No todos los musulmanes son terroristas. Ya sabéis que yo he hablado muy críticamente del Islam. Pero una cosa es mi posición intelectual o religiosa sobre el Islam y otra cosa es creer que todos los musulmanes son terroristas. Hay más de 1.000 y pico millones de musulmanes en el mundo. Los sufís no son terroristas. Hay muchas ramas del Islam en el mundo y no todas son terroristas. Bueno, no todas. La mayoría no son terroristas. Es una minoría dañina, nociva, pero obviamente es el gobierno de Pekín se ha envuelto en la bandera del 11M para borrar a una etnia y borrarla al estilo de los peores tiempos de Mao Zedong. Esta gente pueden pasarse, hay testimonios de uigures que dicen, mira, mi padre es un ciudadano ejemplar, un tío que tiene negocios, que es un ciudadano que cumple las leyes, pero ¿qué pasa? Que mandó a mí y a mis hermanos, nos mandó a estudiar a Myanmar y ya entró como sospechoso. 20 años condenado a trabajos forzados. Porque claro, hay distintos tipos de campos de reeducación. Está el campo de reeducación donde les adoctrinan todo el día y hasta altas horas de la noche con cancioncitas del Partido Comunista y con consignas políticas y donde tienen que escribir largas confesiones arrepintiéndose de sus pecados contra el comunismo y leyéndolas en voz alta. Esto es una técnica psicológica que utilizaron en la Revolución Cultural y no tienen, o sea, es muy destructivo. O sea, que tú te pongas a escribir una confesión atacándote a ti mismo de crímenes imaginarios, porque esta gente de política no les interesa nada, simplemente son gente que tiene su cultura y tiene su religión. Pero al gobierno de China no le gusta que haya ninguna religión distinta del comunismo.
Y alguno dirá, pero converso, el comunismo no es una religión. Te equivocas. El comunismo es una ideología totalitaria que quiere ponerse por encima de la religión. Tiene más autoridad que la del Estado. No quiere que los padres eduquen a los hijos en ninguna otra ideología que sea diferente de la del comunismo. Si hay religiones, porque es cierto, la misma Unión Soviética toleraba religiones, y de hecho Stalin en los viajes propagandísticos que hacían para diplomáticos les enseñaba catedrales. Ellos querían poner a los sacerdotes y a los pastores. El Partido Comunista ruso, soviético, controlaban todo. Controlaban lo que se decía el domingo, controlaban quién asistía a misa, controlaban quién iba. Porque en el comunismo no tiene que haber más autoridad que la del Estado, ni más ideología que la del Estado. El Estado tiene que controlarlo todo, y esto pasa con todos los totalitarismos. Hay campos de reeducación política, hay campos de torturas, palizas y exterminio, hay campos de trabajos forzados, y literalmente estos están metiendo a la gente en estos sitios y tirando la llave. El otro día leía también una entrevista que hizo la prensa francesa a una uigur que vivía en Francia, y la engañaron para atraerla a China. No, es que tienes que venir, que tu visado, que esto, que lo otro, y detenerla. Esto también pasaba en la Unión Soviética. Aquellos que sepáis de historia, sabéis que en la Unión Soviética, cuando alguien salía de la Unión Soviética, mandaban a asesinar a los disidentes políticos. Y la Unión Soviética tenía a sus asesinos que enviaban a donde fuera, Estados Unidos, Europa, donde fuera, y exterminaban. Y había gente que había salido de la URSS que tenía miedo a hablar en contra del comunismo porque sabía, y además se lo habían dicho, cuando salgas de la URSS, ten mucho cuidado lo que digas de lo que está pasando aquí, porque tenemos gente que te puede matar. Y estamos controlando lo que dices. Este es el comunismo soviético aprendido y barnizado con maoísmo que aprendieron los chinos. El mismo comunismo aprendido en su versión caribeña por Cuba y modificado en su versión corrupta venezolana por Chávez y Maduro. El mismo comunismo que siempre. Es una vergüenza. Turquía, país musulmán, pues abrazó y recibió a los uigures. Les dieron visados, les dieron la nacionalidad y los recibieron en Turquía, porque además esta gente pertenece a etnias similares y hablan un idioma que pertenece a la misma familia idiomática que el turco. El mismo Erdogan habló del genocidio de los uigures a manos de los chinos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que la lira turca se desplomó, que la economía turca se vino abajo. Y los chinos prometieron inversiones, prometieron transferencia tecnológica, centrales nucleares, y ahora están hablando de deportaciones de uigures a China. Para China, ser una amenaza para el Estado puede ser algo tan sencillo como tener WhatsApp en el teléfono móvil. Así de sencillo, tener WhatsApp en el teléfono móvil. Porque WeChat lo leen ellos. Y WhatsApp, pues no sé si podrán o no, pero el hecho de que tú tengas WhatsApp en el teléfono móvil ha supuesto que una mujer tuvo que ir a una cárcel, sufrir palizas y golpes con las porras eléctricas. Es una forma... Esto yo lo leí, lo de las porras eléctricas, lo leí de un cristiano rumano que sufrió las cárceles comunistas bajo el régimen de Ceausescu.
Una forma horrorosa. Te tiraban un cubo de agua helada encima y luego te daban golpes y te pasaban la porra eléctrica por el cuerpo para infligirte un daño enorme. Esto es lo que está pasando. Hay un Congreso Mundial Uigur con sede en Múnich, Alemania, que representa un poco el exilio de esta etnia y que dice que hay 20 millones de uigures en el mundo. Ya muchos de ellos, los que pueden, están huyendo, pero son gente pobre. En Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en Turquía, y lo están pasando fatal. Mientras tanto, ¿qué dicen los chinos? Los chinos dicen, cuando digo los chinos me refiero al Partido Comunista Chino, que es el que gobierna en China, que están combatiendo el terrorismo, que es una vergüenza que alguien diga que estén cometiendo un genocidio, que es una vergüenza, que es indignante, y que ellos abren las puertas a cualquiera que quiera visitarlo. Cualquiera que quiera visitar los campos de reeducación, ellos, los chinos le llaman campos de formación profesional. Vamos, como academias, como una academia de formación profesional. Que cualquiera puede verlos. Pero lo cierto es que, por cierto, el reportaje de la BBC cuando visitan el campo de reeducación para uigures es una vergüenza. Ni siquiera pueden ocultarlo. Los uigures están muertos de miedo. Y claro, cuando dicen, no, tú, le dicen al periodista británico, tú pregúntales con libertad, ¿por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? ¿Un delito? No, un error. ¿Te dejan rezar? Bueno, es que esto es un sitio público. Le preguntan al director de la cárcel, que ellos no dicen que no es una cárcel. ¿La gente puede salir y entrar? Sí, aquí la gente puede salir y entrar una vez a la semana. ¿A qué hora? A tal hora. Y el periodista de la BBC tiene las santas narices de quedarse en la puerta de la cárcel con el director a esa hora. Y después de un rato le dice el periodista de la BBC al director, oiga, ¿qué pasa? Usted me dijo a mí que la gente que quería podía salir. Bueno, es que no son puntuales. ¿Pero son puntuales? O sea, están aquí toda la semana y no tienen mucha prisa por salir. Es que ni uno. En el centro ese, pues son unas instalaciones que había miles de uigures. Ya, pero es que a veces prefieren quedarse. ¿Pero qué me está diciendo? En un momento, fuera de cámara, aparecen varios chinos que llaman al director de la cárcel y le pegan una bronca. Son funcionarios del Partido Comunista Chino y la cámara de la BBC capta cómo le pegan una bronca al director de la cárcel y le dicen, pero vamos a ver, ¿tú para qué dices cosas? ¿Para qué te metes en líos? ¿Para qué dices una cosa que luego te van a pillar? Bueno, la cara de miedo del director de la cárcel me recuerda a la de los uigures. El tío sonríe, pero sus ojos están aterrorizados. Yo sé que el Parlamento Europeo ha habido diputados que han hecho declaraciones contra el genocidio de China. Yo sé que los Estados Unidos lo han dicho. Pero lo cierto, amigos, es que yo creo que el dinero chino llega a todos lados. El dinero chino llega a todos lados. Llega a la prensa, llega a la política española. Os comenté hace poco, en una conferencia en China, salía un funcionario del gobierno chino diciendo cómo estaban comprando a políticos estadounidenses a todos los niveles. A todos los niveles. Es increíble. China es la gran superpotencia. China hace lo que le da la gana. Y además se permite tener buena prensa. China es la cárcel más grande del mundo. La prisión más grande del mundo. Y se sienta a la mesa con el resto de poderes políticos como si estuviera legitimado. Mirad, Donald Trump es un impresentable. Donald Trump es un misógino, es un tío pendenciero, marrullero, es un mal tipo. Pero que sea un mal tipo y que sea un mentiroso y que la gestión del coronavirus que ha hecho irresponsables para que termine en la cárcel,
Pero Donald Trump ha hecho algunos aciertos, y uno de los aciertos fue señalar a China. Yo creo que la única persona capaz de hacer algo así tiene que ser alguien tan loco, tan pagado de sí mismo y tan independiente como Donald Trump. Porque yo creo que, bueno, yo creo no, y lo veo cuando tú ves que la familia Biden está comprada por los chinos, que Hunter Biden en su portátil, que esto se ha demostrado que lo tiene el FBI, iba a China, recibía dinero de grupos chinos de presión política, dinero que iba para Hunter y para Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. ¿Vosotros pensáis que ese dinero lo daban los chinos y se olvidaban de él o pedían algo a cambio? No creo que haya alguien tan insensato que piense que el gobierno chino esté dando dinero a la familia Biden sin querer nada a cambio. Obviamente se lo van a cobrar. Igual que compran a Turquía para cerrarles las salidas a los uigures. Este tipo de cosas que pasan en el mundo hacen que incluso te dé cierto temor decir tu opinión en voz alta. Lo bueno de una democracia es que tú puedes decir, mira, Pablo Iglesias es un mentecato, está equivocado, ha traicionado a sus bases, es incoherente en sus políticas, se contradice, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes dormir sin temor a que llamen en mitad de la noche a la puerta de tu casa. Eso no ocurre con Rusia ni con China. Bueno, los chinos aparentemente no son tan violentos. Los chinos no se meten en asuntos extranjeros. Y hasta donde yo sé, no sé si ha habido atentados a políticos disidentes chinos fuera de las fronteras de China. Los rusos sí lo hacen, ¿eh? Y ahí está, todo el mundo. Putin. Qué buena prensa tiene Putin. Qué majo Putin. Pero ahí está el tío, envenenando a periodistas y a activistas políticos. A mí me parece muy bien que alguien quiera ser nacionalista y defender los intereses de su país. Pero esto no es nacionalismo. Esto es totalitarismo del siglo XX. Cuando digo el siglo XX me refiero a la Segunda Guerra Mundial. El estalinismo de toda la vida y el fascismo de toda la vida. ¿Dónde está la prensa cuando se la necesita? Pues a mí me sorprende que la prensa francesa y la prensa británica ahí están. Bueno, he leído algún artículo en El Confidencial y en El Español. Bien, me parece muy bien, ahí están. Pero yo creo que son cosas que deberían de abrir las portadas. El problema es que China es un socio económico demasiado poderoso. Y el problema es que China ha pasado de ser la fábrica del mundo a llegar a desarrollar su propia tecnología, sí, robando patentes, sí, pero a ser ya un gigante tecnológico. Todavía le queda para llegar al nivel de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero llegará. Las políticas de vigilancia que está empleando China, que tiene tecnología, y cuando digo políticas es meter cámaras de vigilancia no solo en las calles y en los negocios, en las casas de los uigures, en las casas, en los domicilios privados de los uigures, les están metiendo cámaras de vigilancia y micrófonos para saber lo que dicen. Esto en 1984, totalmente. Esto es estalinismo de toda la vida. Pues políticos europeos, que no me escucháis seguramente, pero si por la casualidad que sea, algún político europeo, europarlamentario, me escucha, por favor, no os olvidéis de los uigures. No os olvidéis de los uigures. No os olvidéis de protestar frente a la embajada china. No os olvidéis de manifestaros, de escribir, de tuitear.
porque esto es una horrible vergüenza para el mundo que está viendo cómo se comete esta atrocidad mientras seguimos haciendo negocios as usual. Un saludo a todos y hasta pronto.